¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook Live? Un saludo muy cordial de parte de su hermano y amigo Ángel Galeano. Estamos aquí como de costumbre para llevarles un estudio más de la palabra de Dios. Hoy pues un poquito tocaditos así por la temporada, el clima fresco que se viene acá en Estados Unidos, pues no estamos inmunes para que nos toque, ¿verdad? Gracias a Dios no es de gravedad, pero eh, estamos aquí, ¿verdad? Que es lo más importante para hablar de la palabra de Dios. Así es que les enviamos un saludo cordial a todos los hermanos que ya están allí. Gracias a Mari que nos envió un extraordinario té que aquí me lo estoy tomando, de hecho. Aquí tenemos la tacita, ¿verdad? Que nos ha servido muchísimo para refrescar un poco, para fortalecer la garganta, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a presentarle, mis queridos hermanos, un tema extraordinario, así como los que hemos venido presentando en los tres temas anteriores, donde les hemos presentado este tema. Bueno, en realidad variamos un tanto, ¿verdad? No necesariamente hablamos de esta extraordinaria mujer, como lo fue Elena G. de White y sus profecías, pero el día de hoy estamos presentando, vamos a terminar con la parte número 4 de esta serie de temas, Elena G. de White, una profeta verdadera para el tiempo del fin. ¿Será verdad o no? Bueno, el día de hoy vamos a culminar este extraordinario estudio donde realmente nos vamos a dar cuenta que el mundo entero, no solo la iglesia adventista, el mundo entero tiene una luz que Dios le ha dejado para saber y conocer de los tiempos, saber de los planes de Dios que tiene para con su pueblo. Y el día de hoy vamos a tener un estudio fascinante de la palabra de Dios. Hemos venido desarrollando el tema si es cierto que la doctrina del santuario celestial existe. Es bíblico porque mayormente cuando nosotros nos vamos a cualquier iglesia, sin mencionar algún nombre, se habla muy poco de lo que es la doctrina del santuario celestial, tan cardinal, tan importante para el pueblo de Dios en estos últimos días. Pero el día de hoy vamos a hacer un estudio profundo. Ahora sí venimos cargados de versículos bíblicos. Yo estoy muy seguro que usted va a salir muy edificado al final de este programa. Así es que yo, como dicen el buen español, le invito para que se quede con nosotros porque este programa realmente no tiene desperdicio. Vamos a tener una palabra de oración. Hoy nos evitamos de cantar porque, como usted ya escucha, andamos un poquito tocados de la garganta, ¿verdad? No nos ha dado gripe en sí, un poquito de dolor de cabeza y un malestar ahí en la garganta, pero nada, nada grave, ¿verdad? Esperamos salir hablando al fin del programa. Bien, vamos a tener una palabra de oración y de inmediato nosotros vamos a irnos al desarrollo de este tremendo estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que sin duda alguna al final yo les prometo que vamos a recibir una luz, una bendición especial de parte de nuestro Dios. Solamente yo lo que estoy persiguiendo, lo que desea mi corazón es que usted siga abundando, siga investigando acerca de este tema tan importante. Así que vamos a tener una palabra de oración en este momento. Querido Dios y Padre que esté en el cielo, bendito y santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, que vamos a dar inicio con esta última parte de este estudio denominado Elena G. de White, una profeta verdadera en el tiempo del fin, a modo de pregunta, porque consideramos, Señor, que usted ha dado un mensaje extraordinario a esta sierva y queremos descubrirlo, queremos estudiarlo también a la par de su palabra para ver si no nos están engañando o si realmente es la verdad que usted nos ha dejado para este último tiempo. Le pedimos que nos acompañe, Señor, y que este tema que vamos a estudiar, que es básicamente la doctrina del santuario celestial hermosa y fascinante, la podamos entender, Señor, y que muchos de mis hermanos que nos ven y que nos verán puedan también investigar un poco más sobre este tan importante asunto. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, mis queridos amigos, hermanos que nos ven, vamos a iniciar de inmediato. Hay un versículo en la palabra de Dios que realmente debemos de prestarle atención, porque de ignorarlo creo que nos veríamos en graves problemas. La palabra de Dios nos dice, nos dice ahí en Amós 3:7, escucha Amós 3:7, dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que se lo revele su secreto a sus siervos los profetas. El versículo es claro, dice que el Señor no hará nada, nada es nada, ¿verdad? O sea que todos los planes que tiene Dios para con sus hijos, ciertamente los revelará, ¿verdad? Más adelante va a cobrar sentido este versículo cuando veamos algunas citas de la palabra de Dios y por supuesto de esta a quien nosotros consideramos una mensajera del Señor, así lo dijo ella, una mensajera de Dios. Así es que mis queridos hermanos y amigos que nos ven, a continuación quiero presentarles la cuarta parte de una serie, de la serie Elena G. White, una profeta verdadera en el tiempo del fin. Bueno, si usted pudiera revisar nuestros temas anteriores, se podrá dar cuenta que hemos hablado de la fecha del 22 de octubre de 1844, reconocida como la gran decepción o el gran chasco, ¿verdad? Hemos hablado de los principales personajes de este tremendo reavivamiento que fue considerado como el segundo gran reavivamiento o segundo gran avivamiento entre los años 1790 y 1840, ¿verdad? Fue una época de inusitado reavivamiento o resurgimiento cristiano que se extendería hasta el periodo que se le denomina, una palabra un poco rara, antebellum norteamericano. ¿Qué es el antebellum norteamericano? Pues en Estados Unidos el término antebellum se refiere al periodo en que se incrementó el sesionalismo por parte de los Estados Unidos Confederados de América, ¿verdad? Que derivó en la guerra de secesión, o sea, guerra civil estadounidense entre los años 1861 y 1865, entre los denominados yanquis, ¿verdad? Usted ha escuchado esa palabra, los yanquis y los confederados, ¿verdad? Hoy se menciona muchísimo y está dando muchos comentarios, especialmente con esas estatuas que se levantaron. Algunos las están derribando ya acá en Estados Unidos. Esta época, de alrededor de unos 50 años, ahí más o menos decíamos de 1790 y 1840, fue caracterizada por una actividad evangelizadora cristiana sin precedentes y grandes cifras de conversiones acá en Estados Unidos y parte del mundo. Su nombre se debe al gran despertar, un periodo similar que había tenido lugar aproximadamente medio siglo antes, ¿verdad? Produjo un hondo sentimiento en las iglesias y congregaciones de toda Nueva Inglaterra, ¿verdad? La zona medio atlántica, el norte y el sur de los Estados Unidos. Debido a ello, predicadores conocidos de la época como Charles Finney, Lyman Beecher o Becker, no sé cómo se menciona, este otro predicador Barton Stone, otro que se llamaba Peter Conright y Asahel Needleton, ¿verdad? Acabaron haciéndose muy conocidos, muy populares, ¿verdad? Se intensificó la identificación de la evangelización en causas sociales, ¿verdad? Básicamente, lo que caló en la vida estadounidense en terrenos tales como la reforma de prisiones, el abolicionismo y la promoción de la abstinencia. Esos eran los temas principales que se daban a conocer en ese entonces. Usted puede ir a Wikipedia, puede sacar toda esta información, de ahí la pude extraer yo. Entre las nuevas denominaciones, escuche, que se formaron y que aún en el siglo XXI siguen proclamando tener sus raíces en el segundo gran despertar, se encuentra la Iglesia Cristiana Evangélica en Canadá, la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo,
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos popularmente, ¿verdad?, como los mormones, la Iglesia de Dios Séptimo Día, que no es lo mismo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y también allí mismo surge en ese entonces lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad?, como también la Iglesia Presbiteriana de Cumberland. Este fenómeno cultural también contribuyó al crecimiento de iglesias no denominacionales, como la Iglesia de Cristo, que insistía en el congregacionalismo como modo de gobierno eclesial, ¿verdad?, o eclesiástico, así como el regreso a las primeras prácticas bíblicas. Muchos buscaron un retorno a lo que creían que eran conceptos fundamentalistas del cristianismo del Nuevo Testamento, apartándose, ¿verdad?, de doctrinas y prácticas posteriores que se habrían gestado durante siglos de catolicismo europeo e inglés. Ortodoxia y tradiciones protestantes incluso diversas. De modo que fueron muchas las congregaciones que surgieron de este movimiento tremendo de reavivamiento, incluso iglesias conocidas como el día de hoy como las bautistas, metodistas, se vieron reavivadas, ya que en esa época, según los comentadores, líderes religiosos, se miraba un declive espiritual en los cristianos de la época, y este reavivamiento vino en cierta forma a reanimar a las diferentes feligresías de las iglesias, las diferentes personas de las iglesias, y al llegar este reavivamiento, Miller, uno de los principales líderes, manifestó en ese entonces, él decía, no hay gran manifestación de gozo. No parece sino que este fuera reservado para más adelante, para cuando cielo y tierra gocen juntos de dicha indecible y gloriosa. No se oye, decía él, tampoco en ella grito de alegría. Pues esto dice, también está reservado para la aclamación que ha de oírse del cielo. Los cantores callan, decía él. Están esperando poder unir a las huestes angelicales el coro del cielo. No hay conflicto de sentimientos, todos son de un corazón y de una mente. Ese es el espíritu que él miraba en ese entonces, en ese reavivamiento, allá en esa época, ¿verdad? Otra persona que tomó parte en el movimiento testifica lo siguiente, él decía, produjo en todas partes del mundo el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante Dios, del cielo, dice. Ocasionó un gran desapego de las cosas de este mundo. Hizo cesar las controversias y animosidades e impulsó a confesar los malos procederes y a humillarse ante Dios y a dirigir súplicas sinceras y ardientes para obtener perdón. Qué bonito sentimiento, ¿verdad? Qué bonita ambiente de santidad. Dice él, causó humillación. El Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel para cuando el día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno. También lágrimas y lamentos, decía él. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración, dice, fue derramado sobre sus hijos. Miraron a aquel a quien habían traspasado. Había gran pesar en la tierra, y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante él. Estos eran los escritos de los líderes religiosos de aquel entonces. Este escrito fue, valga la redundancia, escrito en 1845, poco después del Gran Chasco. Este era el ambiente que había previo al Gran Chasco, como lo decíamos, ¿verdad? De modo que sería poco espiritual, sinceramente, mis queridos hermanos y amigos, decir que este movimiento era falso o fanático, ¿verdad? No hubo iglesia que no se beneficiara del anuncio de que el día había llegado, ¿verdad? Que Jesús vendría a esta tierra por todos sus hijos. Hoy en día hay personas que se burlan del chasco que pasaron los adventistas
de aquel entonces, que no eran los mismos, quiero decirle, no eran los adventistas que hoy forman la iglesia adventista del séptimo día. En aquel entonces estos adventistas no creían incluso en el sábado como día de reposo. Eran otros tipos de adventistas. Obviamente la palabra adventista significa aquellos que esperan la venida del Señor Jesús, y esa gente se identificaba como los que esperaban la venida de nuestro Señor Jesús. La historia, mis queridos amigos, nos cuenta que aunque la mayoría se esparcieron, unos salieron de sus congregaciones para nunca volver, fue lastimoso, ¿verdad? Otros regresaron, pero se olvidaron de que su Señor podría volver pronto, ¿verdad? Otros avergonzados por la experiencia se fueron de sus lugares sin dejar rastro alguno, pero Dios siempre, mis queridos hermanos y amigos, ha guardado, como siempre, un grupo de personas que no se quedarían con los brazos cruzados, ¿verdad? Y buscarían a Dios en ayuno y en oración, en ruego, y que se humillarían y le pedirían a Dios les revelara qué fue lo que pasó. Ya les he comentado el ambiente que había en ese entonces, ¿verdad? Habían personas que habían quedado muy decepcionadas de la experiencia que habían pasado. Pero ¿usted cree que Dios se iba a olvidar de ellos? ¿Que Dios no iba a escuchar las oraciones de corazones sinceros? De ninguna manera, mis queridos amigos. Ha pasado todo el tiempo. Cuando Israel se iba con los ídolos y de nuevo regresaba, Dios los escuchaba. Cuanto más este movimiento que esperaba la segunda venida del Hijo de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Así es que Dios nunca se queda callado a la solicitud de los corazones humildes, sinceros. Así que reveló la verdad. Y sus hijos, al igual que los discípulos de Cristo, pudieron ver al final del túnel gran luz, que no solamente sería la respuesta a sus preguntas, sino que sería la llave que abría el misterio que envolvía al gran chasco, ¿verdad? Finalmente, todo les fue revelado, todo les fue revelado. Y como hablábamos en el estudio anterior, el estudio número 3, Jesús no vendría a la tierra, sino que Él pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Haría ese movimiento, el cual ha sido objeto de burla por muchos cristianos hoy en día, pero hoy vamos a estudiar, vamos a ver este concepto, esta doctrina, si en verdad hay un santuario en el cielo y si en verdad Jesús entró al lugar santísimo y no a otro lugar. Bien, nosotros vamos a desarrollar más adelante este concepto. Estos aspectos, lastimosamente por falta de un estudio profundo, como les decía, y sincero, es desconocido por la mayoría del mundo cristiano hoy en día, ¿verdad? Pero no para el movimiento adventista, a quien se le dio esta importante revelación después del gran chasco, a saber que Jesús estaba haciendo una obra de expiación en el cielo, en el santuario celestial, y estaba moviendo su ministerio del lugar santo al lugar santísimo, tal y como lo veremos más adelante. No se despegue de este estudio, mis queridos amigos y hermanos, porque usted verá realmente que no es nada descabellado, como decía yo, que los adventistas de esa época pensaran que Jesús podía venir a la tierra. Era un acontecimiento que tenía que suceder en 1844 y nosotros ya estudiamos un poco en relación a las 2300 tardes y mañanas. Quizás más adelante haremos otros estudios para ampliar este tema, pero como veremos más adelante, ¿verdad? Se anunciaba el juicio que debe llevarse a cabo previo o antes de la venida de Cristo, ¿verdad? En poder y gloria, ¿verdad? Y justamente es lo que hoy queremos explicar, lo que los hermanos estaban anunciando después del gran chasco, ¿verdad? Queremos explicarlo el día de hoy, ¿verdad? Si en verdad hay un santuario y si hay un juicio antes de que venga el Señor Jesús. Porque, mis queridos amigos, de repente yo estoy muy de acuerdo, podía sonar a excusa, ¿verdad? Una vez que se vieron chasqueados, cualquiera pudiese inventar alguna cosa. Pero lo cierto es que cuando nosotros estudiamos y verificamos toda esta información, nos damos cuenta que realmente tenían razón. Hay un santuario en el cielo y lo vamos a ver en un momentito. El tema 3
En el tema 3 nosotros ya explicamos en relación a la fecha de 1844. Vaya ahí en nuestro perfil de Facebook o también en YouTube y búsquenos ahí como Ángel Galeano. Si a usted le interesa puede seguir este estudio para que vea la forma como explicamos 1844, la importancia que tenía esta fecha, ¿verdad? Lastimosamente, nuestros hermanos de la época no entendieron el evento que iba a pasar. Ahí pudimos comprobar nosotros en este estudio de la semana pasada, con la palabra de Dios, que esa fecha era importante en el calendario profético de Dios. Las personas de ese entonces lo sabían, pero lo que ellos no sabían es lo que sucedería en esa fecha. Y hoy, como les dije, veremos qué fue lo que Dios le reveló a esta sierva de Dios, a Elena G. de White, y lo vamos a comparar con la palabra de Dios para ver si ella estaba diciendo la verdad. Porque como yo les dije, en la palabra de Dios, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos, porque Dios ha dicho en su palabra que Él no hará nada sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. La revelación del santuario en el cielo y el inicio del juicio lo tenía que saber su pueblo, el mundo entero. Y es así como surge el movimiento adventista, ¿verdad? Del séptimo día, anunciando al mundo que hay un santuario y que Jesús es su sumo sacerdote y que el juicio había iniciado en el santuario, ¿verdad? Celestial. Esta noticia tenía que conocerla el mundo y, como dije, en este contexto que surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día y surge la mensajera de Dios, Elena G. de White, con importantes revelaciones, las cuales estaremos compartiendo con todos ustedes el día de hoy, ¿verdad? En este último estudio. Y usted realmente será el testigo, el responsable de cómo tome estas revelaciones. Y humildemente yo le recomiendo que considere todo lo que vamos a decir aquí, ¿verdad? El día de hoy y deseche simplemente, como dice la palabra de Dios, deseche lo que usted considere que no le sirve, ¿verdad? Pero con sinceridad yo quiero decirle que si usted sigue profundizando sobre estos temas del santuario celestial y del juicio, preadvenimiento de Cristo, su vida totalmente cambiará. Estoy muy seguro, en todos los aspectos, y para bien, por supuesto, ¿verdad? Porque estas doctrinas son básicas en la comprensión sobre lo que Jesús fue a hacer al cielo, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted una pregunta que a veces suena demasiado simple, pero en realidad necesita responderse, y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Si yo le preguntara qué fue hacer Jesús al cielo una vez cuando Él ascendió, ¿qué usted me respondería? De lo que sí estoy seguro es que Jesús no se fue a sentarse solamente a la diestra del Padre. No, definitivamente. Saben, una de las cosas que necesitamos estudiar para saber qué es lo que Jesús está haciendo allá en el cielo es estudiar justamente el santuario terrenal. Porque es la misma experiencia, mis queridos hermanos amigos, es la misma experiencia que a Jesús le ocupa en este momento. Voy a repetir esto. Si nosotros queremos saber, perdón, cerré el micrófono para toser un poquito. Si nosotros queremos saber qué es lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial, qué está haciendo en el cielo, para ser un poquito más genérico, usted lo único que tiene que estudiar es el santuario terrenal. Porque el santuario terrenal nos da lecciones de lo que en su momento Dios haría para completar el plan de la redención. El santuario, ¿verdad?, terrenal era importante, mis queridos amigos y hermanos. Era importante no solo por lo que llevaba a cabo diariamente aquí en la tierra, sino por las lecciones que nos estaba dejando de lo que en el futuro, después de la ascensión de Cristo, ocurriría allá en el santuario celestial, el que fue hecho por Dios, porque Jesús, como dice Hebreos 8.2, vamos a proyectarles aquí, Hebreos 8.2 nos dice la palabra de Dios, ministro, que Jesús, escuche bien, es ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Interesante, ¿verdad?
Remontándonos a 1844, mis queridos amigos y hermanos, veíamos cómo los adventistas esperaban con expectación la venida del Señor Jesús, misma que obviamente y como conocemos no sucedió, ¿verdad? Por los motivos que ya hemos explicado en estudios posteriores, ellos se dieron cuenta que la tierra no era el lugar a donde el Señor Jesús vendría, sino que Él pasaría del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, ¿verdad? Siguiendo los pasos de lo que se hacía en el santuario terrenal, que era una copia básicamente, una copia del santuario celestial, y fue recién allí donde ellos entendieron de que en el cielo hay un santuario, como dice la palabra de Dios, no hecho de mano, y que levantó Dios y no el hombre. Este santuario era el gran original, el cual se le reveló a Moisés, de donde sacó la idea para construirlo, o los planos, como diríamos nosotros, para construir el santuario terrenal, ¿verdad? Cuando Cristo murió, y aquí muchos hermanos se detienen porque no pueden ver a Cristo más allá de su muerte y su ascensión. Cristo, según la experiencia del santuario terrenal, debería después de su muerte llevar su sangre del lugar santísimo, ¿verdad? Dentro del lugar santísimo, eso es lo que hacía un sacerdote. Recuerde que Jesús ya no era la copia del Cordero, ¿verdad? Él era la realidad de las cosas. Ya no podría venir un sacerdote de la tribu de Leví a esparcir su sangre, porque simplemente no era posible, ¿verdad? Las dimensiones en que se estaba llevando este sacrificio único era fuera del alcance simplemente de los seres humanos, ¿verdad? Ahora tenía que iniciar otro sacerdocio, ¿verdad? Que realmente no era nuevo. Es más, era más antiguo que el antiguo sacerdocio levítico. Ahora él sería constituido sacerdote como lo dice Hebreos en el capítulo 6, el versículo 20. Dice, donde Jesús entró. ¿Dónde entró Jesús? Bueno, obviamente el santuario celestial, cuando él ascendió, entró por nosotros como precursor, escuche bien, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Por eso es que ya no necesitamos sacerdotes hoy en día, mis queridos amigos y hermanos, ¿verdad? No necesitamos sacerdotes terrenales porque ya tenemos nuestro sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Está en el cielo, a saber, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador, ¿verdad? Yo quiero que este concepto quede lo suficientemente claro, ¿verdad? Porque ya los sacerdotes no tienen ninguna relevancia el día de hoy, ¿verdad? No necesitamos sacerdotes el día de hoy. Ya tenemos nuestro sumo sacerdote. Continuando, Jesús murió y como para dejarnos una señal de que todo ese sistema de ritos que se hacían en la tierra ya no tenían razón de existir, la palabra de Dios nos dice que vamos a ver este versículo importantísimo, dice en Mateo 27, 50 y 51, mas Jesús habiendo, dice la palabra de Dios, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y más adelante, como todos sabemos, en el año 70, el templo y toda la ciudad quedaría totalmente destruida por causa del pecado de Israel, de no haber recibido el Mesías y de proclamarlo como su rey y salvador, ¿verdad? Hasta aquí llegaría todo ese sistema de ritos que se llevaba a cabo en el santuario terrenal, ¿verdad? Porque lo que venía de allí en adelante no podría realizarse en la tierra. Era imposible la culminación de la obra de la salvación, ¿verdad? Tenía que pasar a otra dimensión, porque simplemente lo que se hacía aquí en la tierra no era más que esfuerzos humanos, ya Dios lo había dicho, ¿verdad? Yo no estaba satisfecho con esas actividades que se hacían, con esas expiaciones que se practicaban en el santuario terrenal. La palabra de Dios nos dice que en Isaías 1:11, decía el Señor, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve
Dice Jehová: la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Estoy hastiado, aburrido. ¿Por qué? Saben, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pero de una forma sorprendente, Israel se arrepentía y pecaba de nuevo. Hacía mortandad de animales, los cuales servían para el sacrificio diario, ¿verdad? Para expiar los pecados de cada uno de los habitantes de Israel. Eran cientos, millares de corderos que eran sacrificados, y el Señor decía: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Efectivamente, Dios, a través del sacrificio de su Hijo, acabó con todo ese sistema de sacrificio, y ahora, por el momento, la tierra quedaba excluida, escucha bien, de este proceso, y se abría a una experiencia mucho más real y superior, a saber, allá en el cielo, en el verdadero santuario que Dios edificó y no el hombre. De modo que Jesús, mis queridos amigos y hermanos, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo dice Juan 1:29. Pero también nuestro sacerdote, y al mismo tiempo nuestro sumo sacerdote, de igual forma nuestro abogado. O sea que en Jesús, esto es maravilloso, mis queridos hermanos, en Jesús nosotros tenemos todo. Tenemos todo en uno. Por eso es recomendable buscar a Jesús, como vamos a ver más adelante. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, escuche bien, mis queridos hermanos y amigos. Él es el único. Jesús es la propiciación, dice aquí, de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Escuchó el mundo? El mundo se está perdiendo de una bendición extraordinaria, y es estar en paz con Dios, llevando y confesando sus pecados. Nosotros no podemos confesar nuestros pecados a un hombre, a un mortal, a un miserable pecador, porque nuestras justicias son como los trapos de inmundicia, decía Isaías. Pero nos han enseñado que hoy en día podemos confesar nuestros pecados para perdón de ellos a un hombre. Eso no es correcto. Tú quieres tener un sacerdote, busca al sacerdote correcto. Recuerda que Cristo, cuando murió en la cruz y resucitó, todo lo que se hacía en la tierra en cuanto a los ritos del santuario celestial quedaron abolidos. Esa ley quedó, sinceramente, sin acción. Y todo, absolutamente todo ese ministerio, Jesús pasó al cielo. Una vez comprendido esto, mis queridos amigos, hermanos, hasta aquí podemos identificar lo siguiente. Vamos a identificar 3 puntos hasta este momento, ¿verdad? Jesús es o era el Cordero que quita, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él muere, ¿correcto? Cumplió esa faena. Se venía realizando por miles de años, matando corderitos. No vaya a creer usted que el cordero se mataba simplemente porque la gente le gustaba matarlo, porque el sacerdote le gustaba comer carne o mirar la sangre. No. El cordero representaba la vida perfecta de Cristo. De hecho, el cordero tenía que ser un animal perfecto, ¿verdad? Sin manchas, sin ningún problema. Segundo, el proceso de salvación en la tierra, y es trasladado a una dimensión diferente, en la dimensión celestial. Antes se realizaba acá en la tierra, o sea, todo se tenía que realizar en la tierra. Pero Dios, como hemos hablado, como hemos dicho, no estaba contento con eso. Porque primeramente, la ofrenda no era perfecta. No era perfecta, mis queridos hermanos. Sacerdote imperfecto, ofrenda imperfecta, etcétera, etcétera. Entonces, tuvo que venir la ofrenda perfecta para que se hiciera una tan sola vez, ¿verdad? A saber, el sacrificio de Cristo, nuestro Cordero que quita nuestros pecados, ¿verdad? Número 3, Jesús resucita
y se convierte, escuche bien, en el sacerdote y al mismo tiempo en nuestro sumo sacerdote en el cual, en el santuario celestial, para seguir la obra de expiación. Extraordinario, ¿verdad? Bien, una vez comprendido esto, es fácil saber qué está haciendo Cristo en el cielo, mis queridos amigos. En estos precisos momentos, usted puede saber qué está haciendo Cristo en el cielo cuando nos vamos a la experiencia en el santuario terrenal. Vemos que el sacerdote cada día entraba al lugar santo para llevar la sangre, la cual era asperjada sobre el velo. Este rito se hacía por el pecado, ¿verdad? Lo podemos encontrar en el capítulo 4 de Levítico, ¿verdad? Me dan un segundito y vamos a continuar con este apasionante estudio de la palabra de Dios. Así que el ministerio que Cristo está desarrollando en el cielo, mis queridos hermanos amigos, es extraordinario. Es extraordinario. ¿Qué hacía el sacerdote? Escuche bien este versículo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote en aquel entonces, cuando estaba el santuario terrenal? ¿Qué hacía? Dice la palabra de Dios: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre, dice, 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. O sea, llevaba la sangre del cordero sacrificado hacia dentro del lugar santísimo y se encontraba con el velo. Ahí rociaba con su dedo, ¿verdad? Lleno de sangre 7 veces. Y esto era lo que Jehová pedía para el perdón de los pecados, para la expiación de los pecados, ¿verdad? Además de eso, había otra fiesta solemne una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a lo que hoy ellos llaman, los judíos en aquel entonces, bueno, desde siempre se ha llamado el día de expiación o el día de Yom Kippur. Hasta el día de hoy se celebra en la religión judía, ¿verdad? Este día entraba el sumo sacerdote para hacer expiación por todo Israel. Este día era muy importante, muy importante. Todos deberían afligir sus almas porque de ese acontecimiento dependía la paz y la salvación de Israel. Todos ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Levítico 16:30 dice la palabra de Dios. Levítico 16:30 dice la palabra de Dios: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Ese día era importantísimo, mis queridos hermanos y amigos, ¿verdad? Usted puede leer todo el capítulo 16 de Levítico para conocer más de ese evento. Ahí usted puede encontrar todo lo relacionado a lo que se hacía en ese entonces, ¿verdad? Para la expiación de los pecados de Israel. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Óigame, ese día era impresionante. Usted puede leer todo eso, como les dije en el capítulo 16. Una experiencia realmente impresionante, ¿verdad? Usted puede leerlo ahí. Ahora bien, como dijimos anteriormente, Jesús, que era el Cordero que quita el pecado del mundo, murió, ¿verdad? Este en verdad era el sacrificio esperado por Dios. En términos humanos diríamos que fue una experiencia un poco agridulce para el Padre, para Dios. Y la pregunta, ¿por qué? Porque esta era la ofrenda perfecta, en primer lugar, de olor fragante a Jehová.
pero también era una experiencia difícil para él, para el padre, ¿verdad? Porque tendría que ver cómo sacrificaban, cómo mataban a su hijo. Esa experiencia es difícil, es dura para uno como padre, ¿verdad? Ya nosotros podemos imaginarnos. Jesús murió, ¿verdad? Representando al Cordero que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿qué nos hacemos aquí? Bueno, murió el Cordero, pero ¿dónde está el sacerdote? Si continuamos, si lo que estaba haciendo Jesús era seguir el plan o seguir lo que se hacía en el santuario terrenal, se mató el Cordero. ¿A dónde está el sacerdote? Pues sorpréndase. Y es aquí donde millones de cristianos no han seguido al Cordero por donde quiera que va. Si a Jesús se le ha dado todo el proceso de la salvación, entonces Él mismo es el encargado de buscar el sacerdote que llevaría su sangre, ¿verdad? Y quiero presentarles en este preciso momento la autoridad que Jesús tenía. Mis queridos hermanos y amigos, Jesús tenía toda la autoridad del mundo. Él ideó el plan de salvación juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, pero Él es la cara visible de Dios. Mateo 7:29 nos habla de los atributos que Dios le había dado, que el Padre le dio a Jesús. Decía Él, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Más adelante, en la palabra de Dios, nos habla de que acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Juan 5:27 dice la palabra de Dios, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es Él, Hijo del Hombre. Extraordinario, ¿verdad? Otra cita bíblica está en Juan 8:28, dice la palabra de Dios, pero por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me le enseñó. Bueno, vamos a mostrarles este otro versículo bíblico donde la palabra de Dios nos dice que Él tenía la autoridad. Él sabía cómo bregar con el pecado y Él estaba haciendo todas las cosas según era la voluntad del Padre aquí en la tierra, iba a continuarla haciendo en el cielo. Aquí en Lucas 10:22 dice la palabra de Dios, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y todo es todo, mi querido hermanos y amigos. Y nadie, escuche bien, sabe quién es el Hijo, sino el Padre. ¿Usted cree que conocía a Jesús? Nada más el Padre lo conoce. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es extraordinario esta cita, donde ya hay muchísimas otras citas donde claramente la palabra nos dice que Jesús es el que tiene el poder y es el que decide en relación a lo que sucede en este mundo y al plan de salvación, ¿verdad? Como Él tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere, la pregunta es, ¿adivina a quién buscó para ser sacerdote, para que llevara su sangre? Eso es extraordinario. Y presentársela al Padre. A un sacerdote, disculpando, católico, algún pastor de alguna iglesia. No. Dios, Jesús, no comisionó absolutamente a nadie que llevara su sangre, porque Él era el Cordero. Acuérdense que el Corderito cuando era muerto se llevaba dentro del lugar santo, ¿verdad? Y una vez al año llevaba esa sangre allá al lugar santísimo. Pero en esta ocasión, como las cosas que eran símbolo vinieron a hacerse reales, en este caso, ya era la sangre de Cristo, se necesitaba un sacerdote. Y la pregunta es, adivine usted a qué sacerdote Dios escogió para llevar esa sangre, ahora no al santuario terrenal, pero al santuario celestial. No fue otro que el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Escuche
lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:11. Hebreos 9:11 dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Escuche eso, mis queridos hermanos, amigos. No hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. Escuche, antes se llevaba al interior del santuario celestial la sangre de los machos cabríos. Dice, no de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Extraordinario. Entró, ¿cuántas veces? ¿2, 3, 4, 5? No, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Escuche eso, mis queridos hermanos, amigos, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora usted puede ver que la doctrina del santuario y el juicio son bíblicas. Existe un santuario. Cristo es todo en todos. Él mismo puede hacer todas las funciones. Él es, diríamos, multifacético. Puede hacer muchísimas cosas. Y obviamente cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, Jesús es el sacerdote, Él es el Cordero, el príncipe de paz, el maestro, el Dios todopoderoso, etcétera, etcétera. Él tiene todo lo que nosotros buscamos en una persona. Y también, para suerte de nosotros, es una persona que nos puede entender. Por eso, Él se merece toda la honra y la gloria. ¿Verdad? Yo a veces me pongo triste cuando escucho cristianos desmeritando la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Sinceramente, me da mucha tristeza porque no han entendido quién es el Señor Jesús. Y si en este momento me estás escuchando, mi querido hermano, voy a leerte esta cita. Oiga lo que decían los ángeles y los seres vivientes allá en el cielo. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. Oiga eso. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Escuche bien. Y lo menciona 7 diferentes características. Digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Usted sabía que el número 7 es perfección? O sea, es perfecto. Jesús tiene todo. Todo. Y nosotros podemos tener esa confianza de que Él realmente va a ser justo con nosotros. En Romanos 11:36 hay una cita también que me encanta. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y usted dice, ¿y el Padre? ¿Y el Espíritu Santo? Mis queridos hermanos y amigos, si pudiera hablar un poco más de esto. Saben, en esta mente egoísta que tenemos, a veces nosotros no queremos compartir nada con nadie. E incluso si estamos sufriendo, no queremos compartir nuestro sufrimiento. Pero saben, Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Todo beneficio a favor de Jesús es como que el Padre lo recibiese y así el Espíritu Santo, porque son uno, son un Dios. Y esto es otro tema que lo estudiaríamos otro día. La gente no entiende la unicidad, la unidad de Dios. El día yo digo que nosotros entendamos la unidad de Dios, ya no van a haber tantas iglesias, ya no van a haber tantas personas peleándose por sus doctrinas, por las doctrinas que según ellos les parece la correcta, ¿verdad? Y mayormente nosotros obviamos las verdaderas doctrinas y nos quedamos con mandamientos de hombre. ¿Sabe usted, mis queridos hermanos? Bueno, yo quiero mencionar, ¿verdad? Este tema es apasionante. A mí, sinceramente, me encanta. Es extraordinario. Y obviamente es un tema de vital importancia. Es por eso que Dios necesita dar a conocer realmente que la hora de su juicio ha llegado allá en el santuario celestial. Tenemos que todo cristiano debería de conocer estas doctrinas, estos versículos
y estos planes de Dios, ¿verdad? Porque como dice Apocalipsis 14 del versículo 6 al 7, dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo lo dice exactamente, así lo dice su Biblia. ¿Sabe usted, mi querido hermano y amigo? Aquí nos menciona un juicio. Nos menciona un juicio. Dice: la hora de su juicio ha llegado. Es interesante. Justamente después de 1844, Dios le reveló a nuestros hermanos que cuando Cristo ascendió al cielo, fue directamente o entró al lugar santo del santuario celestial para iniciar con la hora final de salvación, ¿verdad? Y ese evento tenía, como dije anteriormente, que tenía que ser conocido por los habitantes de la tierra. Es por eso que humildemente quiero decirles que, mis queridos hermanos y amigos, los adventistas del séptimo día fueron levantados por Dios para anunciar como un ángel, ¿verdad? Un evento que no sucedería en la tierra, sino allá en el cielo, ¿verdad? En el santuario, a saber, el juicio final, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, la palabra de Dios se cumple hasta nuestros días cuando dice en Amós 3:7: porque no hará nada el Señor sin que se lo revele, sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Elena de White, a la cual a mi parecer considero una sierva de Dios, una mensajera verdadera de Dios, y así también lo cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue una persona a la que Dios le dio muchas revelaciones y sueños proféticos en cuanto a este asunto, ¿verdad? Voy a leer algunas citas y usted podrá sacar sus propias conclusiones y si fue una mensajera verdadera o, por el contrario, fue una persona falsa que solamente trajo engaño al mundo. Hay un libro que se llama Cristo en su Santuario, que usted lo puede bajar, todos sus escritos, más de 70, 80 libros están gratis ahí en la internet. Usted solo puede poner el nombre de esta profeta, mensajera Elena G. de White. Pero en su libro Cristo en el Santuario, dice la palabra de Dios, dice esta escritora norteamericana que murió ya por 1915, ¿verdad? Y que pasó justamente el chasco. En el libro Cristo en su Santuario, en el capítulo 9 de ese libro, se llama El ministerio final de Cristo en el Santuario Celestial. Dice: la prédica de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenado por Dios, dice. El cómputo de los periodos, y ya estamos por terminar, proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el fin de los 2300 días en el otoño de 1844, permanece firme sin impugnación. El profeta Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Decía Daniel: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Escuche eso, eso era algo que iba a pasar en el futuro. Así se presentó a la visión del profeta el gran día, el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revestidos o revisados ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se les recompensará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Romanos 2:6. Salmos 92. Este es el origen de todo ser y fuente de toda ley. ¿Quién debe presidir en el juicio? Y millares de millares y millones de millones de santos ángeles
como ministros, testigos, están presentes en ese gran tribunal. Y aquí, con las nubes del cielo, dice la palabra de Dios ahí en Daniel, uno como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días, escuche bien. Y le hicieron acercarse. ¿Cuándo vino eso? Por supuesto, cuando Jesús ascendió al cielo, después de su muerte. Y le hicieron acercarse delante de él, delante de quien, del Padre. Y le fue dado dominio. ¿Escuchó lo que veníamos diciendo? Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 y 14. La venida de Cristo, según dice, estoy leyendo citas de Elena G. de White, la venida de Cristo descrita aquí no es la segunda venida a la tierra. ¿Se acuerda? Esto es lo que esperaban los que sufrieron el chasco. Pero esta no era la venida de Jesús a la tierra. Él va al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino, ¿verdad?, que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Es esta venida y no su segunda venida a la tierra la que la profecía predijo que ocurriría al fin de los 2300 tardes o días, ¿verdad?, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da inicio a los últimos actos de su ministerio que benefició en beneficio del hombre, cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. Mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado a la parte final de este estudio. Hay muchísimas cosas de que hablar sobre este asunto. Yo les invito para que usted investigue. Si usted no pertenece a la iglesia adventista, no es un miembro de la iglesia adventista, yo le invito realmente, y a los adventistas también, porque la mayor parte de los adventistas no saben estas cosas. Es impresionante, pero si nosotros hiciéramos una encuesta, no solamente en nuestra iglesia, pero también en las iglesias cristianas, usted se va a dar cuenta que la mayor parte de los miembros no conocen sus doctrinas. Simplemente hablan y predican porque escucharon a su pastor, pero no entienden y no conocen al de Dios en lo que creen. La doctrina del santuario celestial, mis queridos amigos hermanos, es una de las doctrinas que la iglesia adventista predica de voz en cuello y anuncia al mundo que el juicio ha llegado y que se está llevando a cabo en el santuario celestial, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, en determinado momento dirá, consumado es. Se acabará la gracia, mis queridos hermanos. Mientras Cristo hay intercesión en el cielo, tenemos gracia. Muchos dicen que la gracia empezó allá cuando Cristo murió, en la época de Cristo para acá, pero la gracia de Cristo ha sido todo el tiempo, mis queridos hermanos, desde Noé hasta nuestros días, desde Adán y Eva. Por gracia nosotros no hemos sido destruidos, por amor de Dios no hemos sido destruidos, y ese ejemplo esto que decimos lo podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios, desde el mismo Edén, ¿verdad? Así que mis queridos amigos y hermanos, gracias por habernos sintonizado. Vamos a saludar ahí a nuestros amigos. Cualquier pregunta que usted nos quiera hacer, con mucho gusto la estaremos respondiendo, ¿verdad? Mándenos un mensaje privado por donde usted considere que nos puede contactar y con mucho gusto nosotros vamos a estar respondiendo, ¿verdad? Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a hacer una oración para finalizar y yo les invito para que continúe estudiando, mis queridos amigos y hermanos. Cristo viene pronto. Las señales que nosotros estamos viendo, todo esto que estamos pasando, son síntomas de que el mundo muy pronto ya no será más. De que Cristo muy pronto podrá establecer su reino de paz, de gloria, aquí en esta tierra. Bueno, primeramente la palabra de Dios nos habla de 1000 años que Dios llevará a sus hijos al cielo. Obviamente estas son doctrinas que se han malinterpretado, pero sí nos dice la palabra de Dios. El fin de los hijos de Dios será esta tierra renovada, porque tiene lógica, mis queridos hermanos. El fin de Dios crear a Adán y Eva era para que ellos fueran felices en esta tierra. Yo no creo que el diablo vaya a frustrar los planes de Dios, porque Dios es todopoderoso y Él finalmente va a cumplir el plan que estableció desde un principio, y es
que la raza humana sea feliz y para siempre en este planeta. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra, por los mensajes de esperanza, por su palabra poderosa que nos llena nuestro corazón y nos trae esperanza. Y sobre todo nos da ánimo para seguir adelante porque sabemos que servimos a un Dios todopoderoso. Le pedimos bendición especial para mis hermanos, amigos, hermanos de cualquier religión que pudiesen ver este video, Señor. Nuestro deseo es que continúe investigando y que usted pueda revelarles más de esta luz maravillosa que tiene que ver con el santuario celestial, el lugar donde nuestro amado Salvador, nuestro sumo sacerdote, está activo en esta obra de salvación, de expiación de los pecados de cada uno de nosotros acá en esta tierra. Señor, permita que podamos entender todos estos conceptos y ayúdenos, Señor, por favor, porque tenemos mentes lentas. A veces no queremos buscar las cosas buenas, los consejos de Dios, pero le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo pueda traer convicción, ánimo, deseo de estudiar su palabra. Gracias, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestros amigos que se acaban de conectar allí. Saludos para Juan, Alivi, Adrián y mi esposa también se conectó por ahí, a Mari. Saludos para todos, un abrazo, que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana aquí con otro estudio interesante de la palabra de Dios. Hasta pronto.